en el Evangelio de San Juan, el capítulo 6, yo voy a estar usando la Nueva Traducción Viviente. Voy a estar usando esta versión y vamos a procurar que podamos verlo aquí en la pantalla e irlo viendo. Este capítulo 6 del Evangelio es de San Juan. A través de la Biblia vemos que la Escritura usa metáforas. ¿Qué significa eso? ¿Qué es una metáfora? Si podemos detener eso. Así, gracias, para que no esté distrayendo. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento vemos metáforas. Y la definición de una metáfora, más que de la definición, vamos a verla a través de ejemplos. Un ejemplo de una metáfora es, como comentaban hace un momento, cuando dice la Escritura, nosotros somos el barro y Dios el alfarero. Esa es una metáfora. Porque a través de esas breves palabras nos está diciendo mucho. Otra metáfora es cuando vemos que dice la Escritura que nosotros somos la sal de la tierra. Está muy cortito cuando nosotros somos la sal de la tierra, pero ¿qué significa? No lo vamos a ver así ahorita, pero yo creo que todos entendemos. Podemos dar una breve explicación de lo que significa de que nosotros somos la sal de la tierra. Pero con pocas palabras nos está diciendo mucho. Y así, por ejemplo, vemos cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahí está usando una metáfora. Cuando dice, yo soy la puerta, ¿qué significa eso? Bueno, igualmente, nos está dando un mensaje. Cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, igualmente. Cuando dice, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. ¿Qué son pámpanos? Las ramas. Ahí es una metáfora. Entonces, todas estas, como se les llama, metáforas, Dios, precisamente a través de cosas físicas y terrenales, nos está dando una enseñanza espiritual. Tiene precisamente una enseñanza espiritual que es la que nos edifica, nos ayuda a poder entender y comprender más qué es lo que Dios nos habla y nos dice a través de su palabra. Algo similar, por ejemplo, cuando vemos parábolas. La parábola, la diferencia es que es como una breve historia cortita, la parábola, que nos está dando algo terrenal, pero para enseñarnos algo espiritual. Entonces, a través de este capítulo 6 del Evangelio de San Juan, en la Nueva Traducción Viviente, vemos que este capítulo 6 desde el versículo 1, aquí al principio no vamos a ver cada versículo, pero voy a tratar así de resumir. Sí nos dice que nos habla de que Jesús alimenta a 5,000. Nos está hablando de que Jesús hace ese milagro que alimenta a más de 5,000 personas y que multiplicando 5 panes y 2 pescados. Nos dice ahí la Escritura que todos comieron, todos aquellos que estaban reunidos, que todos comieron hasta que se saciaron, hasta que estuvieron llenos. Y continúa diciendo, después de estos pasajes, que Jesús dice que Él va al otro lado del lago, a un lugar llamado Capernaum, y es en ese trayecto cuando los discípulos iban en su barca, y es ahí donde dice la Escritura que se asustaron cuando iban ellos en la barca, cuando vieron a Jesús que venía caminando sobre las aguas.
Viene Jesús ahí caminando sobre las aguas y dice la Escritura que ellos se espantaron, se asustaron. No, el tema no vamos a estar viendo eso porque sabemos que hay enseñanza en cada uno de esos pasajes. Pero nos dice que estando ya allá en aquel lugar, dice la Biblia, que la multitud también se había trasladado a aquel lugar llamado Capernaum. Andaban buscando a Jesús. Y dice que cuando lo encontraron, dice la Biblia que le preguntaron, ¿cuándo llegaste acá? Entonces ahí sí vamos a ver, quiero que veamos, ahí Juan capítulo 6, dice en el versículo 25. Vamos a ver ahí desde el versículo 25 precisamente, donde dice, lo tenemos ahí, ¿verdad? Nos dice, lo encontraron al otro lado del lago y le preguntaron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y en el versículo 26 vemos la respuesta de Jesús. Dice en el 26, les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. Fíjense la contestación de Jesús. Notemos que esto es bien importante. Ellos le hacen una pregunta, Jesús no le responde a esa pregunta. Jesús se va directo como dice, esa pregunta no tiene importancia de cuándo yo llegué acá. Jesús les dice, les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. Déjenme les digo algo. Aunque Dios siempre ha hecho milagros en el pasado y Dios sigue haciendo milagros en el presente, ¿lo creemos? Amén. Y Dios va a continuar haciendo milagros en el futuro. Pero en esta respuesta que Jesús les da, cuando les dice, no porque hayan entendido las señales. Es decir, esto es bien importante ver este punto. Aquí podemos ver y entender que el propósito final de Dios, a través de los milagros que Dios hace todos los días y que va a seguir haciendo, el propósito no es en sí el milagro, sino el propósito de Dios principalmente es entender las señales. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. ¿Recuerdan allá el Evangelio de Lucas en el capítulo 17? Vemos cuando Jesús sana a 10 leprosos, ¿recuerdan? Dice que fueron sanados. Y Lucas 17, allá desde el capítulo 11, ahí en la Nueva Traducción Viviente, lo vemos. Y dice desde el versículo 11, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Dice el 13, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Fíjese lo que dice el 14. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Es interesante este versículo 14. No dice cuando los tocó, no dice cuando reprendió la enfermedad de aquellos leprosos. No dice nada de eso. Aquí la Escritura nos dice en el versículo 14, cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Ahí yo me imagino que
los leprosos, ellos sabían que Jesús hacía milagros. Ahí los leprosos, yo me imagino, no dice así la Biblia, que sí se han de haber quedado, pero pues ni siquiera pues, nos puso la mano o dijo o reprendió la enfermedad o algo. Porque según aquí dice que cuando Él los vio, les dijo, vayan, muéstrense a los sacerdotes. Y luego dice, y aconteció que mientras iban, fueron sanados, fueron limpiados. ¿Quiénes fueron limpiados? ¿Uno o dos? Todos, ¿verdad? Todos fueron sanados. Y fíjense lo que dice el 15. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y dice el 16, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Pero dice la Escritura, y este era samaritano. Y esto es bien importante, que hace mención la Escritura y especifica, y este era samaritano. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que entre los samaritanos con los del pueblo de Israel no tenían buena amistad, ¿verdad? No se entendían, dice la Escritura. Respondiendo Jesús en el versículo 17 dice, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Entonces, así podemos ver y entender, como en este ejemplo, en estos pasajes, que el propósito final de Dios en los milagros no es en sí el milagro físico. Eso es solo una parte, porque lo físico es terrenal, es temporal. Sino el propósito principal de Dios en los milagros es entender la señal espiritual, porque es lo que nos lleva a la vida eterna. Ese es el propósito principal. De estos 10, solo uno entendió la señal. Solamente. Dios sanó a los 10, pero vemos que solamente uno entendió la señal. Solamente ese. El milagro en ese caso fue físico, sí. Sanó a los 10 leprosos, sí. Pero aquel samaritano entendió aquella señal. ¿Qué significa entender la señal? Es poder ver lo espiritual detrás de aquello, de lo que Dios está haciendo. Porque cualquier milagro que sea es algo espiritual, es algo fuera de lo normal, es algo sobrenatural. Y para lo sobrenatural solamente Dios. Amén. Así es que cuando vemos, regresando acá al Evangelio de Juan, en el capítulo 6, cuando vemos lo que Jesús les contesta aquí a la gente, cuando les dice, repito este pasaje, les digo la verdad, ustedes, el versículo 26, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. Fíjense, aquí el milagro fue de que toda una multitud fue alimentada solo con 5 panes y 2 pescados. Toda la gente que estaba ahí supo. Dice aquí que había como 5,000 hombres. Pero dicen los conocedores y estudiosos, porque normalmente se consideraban los hombres, pero dicen que realmente había fácil, no 5,000 personas, sino más de 10,000. Porque los hombres
más las mujeres y más los niños. Entonces dicen, fácil, había más de 10,000 personas en aquel lugar. Entonces, todos supieron de que solamente habían llevado 5 panes y 2 peces. Y que con eso pudo comer toda aquella multitud. Qué tremendo, ¿verdad? El Señor multiplicó ahí aquel alimento, aquellos panes y aquellos peces. Entonces, cuando Jesús les da esa respuesta, es eso. Estuvieron con Jesús, les dio de comer a todos, porque nadie llevaba. Lo volvieron a seguir, fueron allá a aquella ciudad llamada Capernaum. Vamos para allá porque ahí hay comida gratis. Vamos para allá, nos va a dar de comer. Y por eso Jesús les dice, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer. Entonces, yo creo que eso es algo interesante. ¿Por qué estoy yo buscando al Señor? ¿Por lo que me da nada más? Está bien, todos buscamos a Dios porque tenemos necesidades físicas. Sí, eso no está mal. Sí, porque Él nos quiere proveer, es nuestro proveedor y Él quiere darnos, claro que sí, bendecirnos materialmente, físicamente, claro que sí. Pero lo importante es que aprendamos que ese no es el propósito principal, que no lo busquemos por el pan que me da, sino que lo busquemos por lo que Él me da, no solamente físicamente, sino espiritualmente. Ahora, fíjense, continuemos leyendo en el versículo 27, aquí en Juan 6. El versículo 27, fíjense lo que dice: no se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan su energía, ¿cómo dice? Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre. Pues Dios Padre me ha dado su sello de aprobación. Y luego le dicen en el versículo 28, nosotros también queremos realizar las obras de Dios. Contestaron ellos, ¿qué debemos hacer? En el 29 Jesús les dice, la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. ¿Recuerdan la palabra crean? Que hace poco comentábamos la palabra creer, que tiene que ver también con obedecer, ¿recuerdan? Entonces, de alguna manera, aquí cuando leemos, la única obra que Dios quiere que hagan es que obedezcan a quien Él ha enviado. ¿Recuerdan? No voy a meterme más en ese punto porque lo estuvimos viendo, pero es bien importante, porque muchas veces decimos, creo, sí, yo creo en Cristo, yo creo en Jesús, yo creo, pero ¿obedezco sus palabras? ¿Obedezco sus mandamientos? ¿Obedezco lo que Él me dice aquí en su palabra? Hay mucha diferencia, ¿verdad que sí? Entonces, por eso es importante entender a veces las palabras, los conceptos, sobre todo en este caso originales, como fueron escritos en su escritura original, ya sea en hebreo o arameo. Y luego dice en el 30, ellos le dicen, si quieres que creamos en ti, le respondieron, muéstranos una señal milagrosa. ¿Qué puedes hacer? Dicen en el 31, después de todo, nuestros antepasados comieron maná mientras andaban por el desierto. Las escrituras dicen, Moisés les dio de comer pan del cielo. Pero fíjense lo que Jesús responde en el versículo 32. Jesús les dice, les digo la verdad, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo.
fue mi Padre. Y ahora Él, fíjense, ahí empieza algo muy tremendo, muy interesante. Y dice Jesús, y ahora Él les ofrece el verdadero pan del cielo. Yo creo que cuando Jesús empieza a decir esas palabras, y ahora Él les ofrece el verdadero pan del cielo. Dice 33, pues el verdadero pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Yo me imagino que cuando Jesús está diciendo esas palabras, todos los que estaban ahí escuchando tenían una cara de interrogación, yo creo que no, de su tamaño de ellos mismos. ¿Qué está diciendo este hombre? ¿De qué está hablando? Y aquí dice, en el 34, Señor, le dijeron, danos ese pan todos los días. Y Jesús les dice, ahí como que Jesús se manifiesta, yo soy el pan de vida. What? Y luego dice, el que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero ustedes no han creído en mí, a pesar de que me han visto. Dice 37, sin embargo, los que el Padre me ha dado vendrán a mí y jamás los rechazaré. Pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Ay, ¿cuántos de nosotros, sin darnos cuenta, hacemos nuestra propia voluntad? O andamos haciendo nuestra propia voluntad. Pero fíjese lo que está diciendo aquí Jesús. Pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Y si Jesús, el Hijo de Dios, Él nos está diciendo, yo no vine a hacer mi propia voluntad. ¿Quién soy yo para yo querer hacer mi propia voluntad? A mí me ha sucedido muchas veces, hasta que el Señor me da un estirón de orejas. Me dice, hey, nada más a mí. Nada más a mí me ha sucedido que quiero hacer mi propia voluntad. Yo creo que todos, ¿verdad? Yo creo que nadie nos hemos escapado de. Si alguien dice, yo siempre hago la voluntad de Dios. Ah, sí es cierto. ¿Será cierto? Cuidado, porque como dicen por ahí, nos va a crecer la nariz. Y luego continúa diciendo, pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y crean en Él tengan vida eterna, y yo los resucitaré en el día final. Dice, fíjense lo que dice en el versículo 41. Entonces la gente comenzó a murmurar en desacuerdo porque Él había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Ellos se decían, ¿acaso no es este Jesús el hijo de José? Conocemos a su padre y a su madre. ¿Y ahora cómo puede decir, yo descendí del cielo? En el 43 Jesús les contestó, dejen de quejarse por lo que dije, pues nadie puede venir a mí a menos que me lo traiga el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Dice que interesante, pues nadie puede venir a mí a menos que me lo traiga el Padre. ¿Tú has venido a Cristo? ¿Hemos venido a Cristo? ¿Por qué venimos a Cristo? Porque el Padre nos trajo.
Es obra de Dios, no fue obra de la casualidad. Porque el Padre nos trajo. Cuando Jesús menciona estas palabras, pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y crean en Él tengan vida eterna. Y luego cuando dice ahí en el 41, entonces la gente comenzó a murmurar por lo que había dicho. Y luego dice, vamos al versículo 47, cuando dice, les digo la verdad, el versículo 47. Todo el que cree tiene vida eterna. Y luego vuelve a decir en el 48, sí, yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron maná en el desierto, pero todos murieron. Sin embargo, el que coma el pan del cielo nunca morirá. Dice en el 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Todo el que coma de este pan vivirá para siempre. Y este pan que ofreceré para que el mundo viva es mi carne. Y aquí dice, aquí hay otro punto donde yo creo que se quedaron. ¿Qué está diciendo este hombre? Fíjense, vemos que a partir del versículo, leímos que a partir del versículo 32, Jesús dice, yo soy el verdadero pan del cielo. ¿Y por qué dice que el verdadero pan del cielo? Porque ellos mencionaron el maná. Y el maná solamente, sí, los alimentó en el desierto, pero era como un alimento normal que se comía y ya. Dice, yo soy el verdadero pan del cielo. Y luego en el versículo 35 vuelve a decir, yo soy el pan de vida. En el 41 dice, yo soy el pan que descendió del cielo. En el versículo 48 vuelve a decir, yo soy el pan de vida. Y en el 51 que leímos, dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Todo el que coma este pan vivirá para siempre. Y aquí el último que leímos, y este pan que ofreceré para que el mundo viva es mi carne. Veamos lo que dice la gente en el versículo 52. Entonces la gente comenzó a discutir entre sí sobre lo que él quería decir. ¿Cómo puede este hombre darnos de comer su carne? Se preguntaban. Bueno, yo creo que todos nos preguntamos también eso, ¿no? ¿Cómo? O sea, fue la pregunta que se hicieron los que estaban ahí. Dice el 53. Por eso Jesús volvió a decir, les digo la verdad, a menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no podrán tener vida eterna en ustedes. Dice el 54, pero todo el que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna, y yo le resucitaré en el día final. Pues mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Todo el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Y fíjese lo que dice el 57. Yo vivo gracias al Padre viviente que me envió. De igual manera, todo el que se alimente de mí vivirá gracias a mí. 58. Yo soy el pan verdadero que descendió del cielo. El que coma de este pan no morirá, como les pasó a sus antepasados a pesar de haber comido el maná, sino que vivirá para siempre. ¿Qué palabra es esta? ¿Qué nos está diciendo aquí Jesús? ¿Qué nos está diciendo? Recuerden que estábamos hablando de metáforas, ¿recuerdan? Que la Biblia nos habla de las cosas físicas para darnos una enseñanza espiritual. Aquí Jesús estaba hablando de una cosa física. Pero una cosa física no nada más
de un objeto. Está hablando de él, de él, su propia carne. Todavía como que dice uno, ¿cómo? Dice, leímos en el 52, entonces la gente comenzó a discutir entre sí sobre lo que quería decir. No entendía. Por eso 1 Corintios 2:14, yo creo que van a recordar ese pasaje, que 1 Corintios 2:14 nos dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Cuando Jesús está dando estas palabras, todos los que estaban ahí son considerados o se pueden considerar como el hombre natural. ¿Qué es el hombre natural? El hombre no espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Pero fíjese qué interesante. Ahí mismo, en este capítulo, me voy a adelantar un poquito, en el versículo 60 de ese mismo capítulo, dice que en el versículo 60 dice, muchos de sus discípulos decían, esto es muy difícil de entender, ¿cómo puede alguien aceptarlo? ¿Quiénes dijeron eso? No nada más la gente en general, pero dice que sus discípulos no podían entender lo que Jesús estaba diciendo, aún sus propios discípulos. Qué tremendo, ¿verdad? Pero ¿por qué Jesús está diciendo, el que coma mi carne y beba mi sangre? ¿Qué es lo que Jesús nos está diciendo? ¿Qué nos quiere decir aquí la palabra? Bueno, así como físicamente comer pan, o sea, alimentarnos y beber agua son necesarios para poder vivir, porque nadie puede subsistir en esta vida sin comer y beber agua. ¿No es así? Así espiritualmente hablando, Jesús es lo que nos está diciendo aquí en este capítulo 6. Por eso Jesús les digo la verdad, a menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no podrán tener vida eterna en ustedes. Entonces, cuando Jesús está mencionando cada uno de estos pasajes, porque no lo dijo una vez ni dos, vemos que en el 53 hace mención de comer su carne, de beber su sangre. En el 54 otra vez nos dice eso, todo el que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna. En el 55 otra vez dice, pues mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. En el 56, todo el que coma mi carne y beba mi sangre. Vemos que una y otra vez Jesús repite y vuelve a hacer mención, hace énfasis en la importancia de comer su carne y beber su sangre. Dice en el 58, yo soy el pan verdadero que descendió del cielo. El que coma de este pan no morirá. ¿Por qué Jesús usa esta metáfora de comer su carne y beber su sangre? Porque así como físicamente comer pan, alimentarnos, beber agua, saciar nuestra sed, vuelvo a repetir, son necesarios para poder vivir. Así espiritualmente hablando, este énfasis de comer su carne y beber su sangre simboliza el alimento espiritual completo. Porque podemos morir de hambre, pero también podemos morir de sed. Entonces Jesús no dijo solamente comer mi carne, comer y beber. Porque ¿podemos morir de hambre? O yo puedo comer, pero si no bebo agua, ¿me puedo morir de sed? Sí. Entonces, vemos que Jesús, Él se presenta como el alimento espiritual completo
para nosotros. Amén. El alimento espiritual completo. Comer su carne, beber su sangre implica que estamos aceptando su sacrificio completo. Todo lo que Él hizo, todo lo que Él fue, todo lo que Él dijo, sus enseñanzas, eso es comer su carne y beber su sangre. Jesús daría su vida, su cuerpo, su sangre, por la salvación de los que crean en Él. Este es el alimento al cual Jesús habla, de aceptar su vida, de tomarla, de hacerla parte de nosotros, de aceptar su sacrificio que Él hizo. Comer su carne, beber su sangre, es un digerir, asimilar, no solo oír. Entender la señal, como aquel leproso samaritano. ¿Qué hizo aquel leproso? Que entendió la señal. Dice la Biblia que regresó agradecido, glorificando a Dios. ¿Hemos entendido la señal? Estamos entendiendo la señal que Jesús nos está dando a través de estos pasajes, de esta palabra. Jesús en todo momento, vemos en este capítulo 6 del Evangelio de San Juan, nos está hablando, claro, de un alimento espiritual. ¿Así es? Por eso dice, porque mi carne es verdadera comida, mi sangre verdadera bebida. Se compara, o podemos compararla con la verdadera comida y el verdadero alimento, hablando espiritualmente. Jesús es el único que Él puede quitar el hambre y la sed de nuestro espíritu, de nuestra alma. Espiritualmente hablando, no hay otra cosa que pueda saciar esa hambre y esa sed. Solamente Jesús. Es lo que nos está diciendo aquí. No hay nada, no hay otra cosa, ni la filosofía, ni seguir a ningún líder religioso, ni aprender ningún otro tema o otra creencia, nada. Solo con Jesús encontramos el alimento completo para saciar y alimentar nuestro espíritu y nuestra alma. Nada más. Ahora, si podemos leer otros libros para nuestro conocimiento intelectual sobre otros temas, sí, está bien. No estoy diciendo que no, porque no quiero que vayan a decir, el pastor dijo que no podemos leer ningún otro libro ahí. No. Podemos leerlo y tenemos, los que están estudiando en la escuela, pues tienen que leer muchos libros. Claro, y podemos leerlo, sí, pero siempre conscientes de que si aquel libro que yo estoy leyendo contradice al libro de los libros, que es la palabra de Dios, entonces yo aquel libro lo voy a desechar, porque yo no me puedo apartar de lo que dice este libro. Amén. Eso es. ¿Que podemos leer? Sí, claro que sí, podemos leer. Inclusive nos ayuda a veces para entender precisamente qué es lo que piensa el mundo. Y eso nos ayuda a afianzarnos en, lamentablemente hay quienes leen otras cosas y se confunden. Cuidado. Pero no podemos ni debemos apartarnos de este libro. Se trata de que estamos buscando llenar aquel vacío que que sentimos muy dentro de nosotros. ¿Les ha pasado eso? ¿Han experimentado que de repente, sobre todo antes de venir a Cristo, ¿no te pasó que te sentías como un vacío, verdad?
así en el corazón. Te sentías así como que, aún cuando estabas rodeado de gente, te sentías solo. ¿No les pasó eso a ustedes? A mí sí. Rodeado de gente, pero te sentías solo. Como que, ¿qué más hay? Así como cuando precisamente no sabíamos identificar qué era, solamente nos sentíamos como cuando tienes mucha hambre, mucha sed. Cuando tienes mucha hambre, ¿qué sientes? Un vacío, ¿verdad? Ese es hablando físicamente. Cuando tenemos mucha hambre, se siente un vacío. Hasta empiezan a rugir ahí las tripas. Decimos. ¿O a quién no le ha pasado tener mucha sed? ¿Han experimentado tener mucha sed? A mí me tocó en una ocasión, y estaba jovencito, estaba adolescente. Andaba con un primo allá en el rancho y me llevó allá a las labores por allá donde sembraban y todo. Pero estaba el sol, pero de allá, de 40 grados, arriba de 40. Y andábamos caminando mucho y yo ya tenía mucha sed y mucha sed y mucha sed y mucha sed. Y es una cosa que yo nunca había experimentado. No es nada agradable. Y así, eso es en lo físico, pero así es en lo espiritual. En lo espiritual nos sucede a todos. En lo espiritual hay ese vacío. Necesitamos comer espiritualmente. Necesitamos saciar nuestra sed espiritualmente. ¿Y qué sucede? Cuando no entendemos, queremos llenarlo con cosas materiales. Eso es lo que nos sucede a todos. Queremos llenar aquel vacío con cosas materiales, con trabajo, con dinero, con lujos, con la religión. Pero quien lo ha intentado, yo creo que podrá estar de acuerdo conmigo que ninguna de esas cosas pudo llenar ese vacío. ¿Estás de acuerdo conmigo? Solamente hasta que no tuvimos aquel encuentro con Jesús. Solamente hasta entonces pudimos nosotros llenar ese vacío. Solamente. Y yo quiero en esta hora, en este día que es nuestro primer servicio de este nuevo año, tal vez haya alguien aquí en esta hora y viene tal vez con esa hambre y con esa sed, con ese vacío en su corazón. Tal vez no tienes paz. Vamos a cerrar nuestros ojos para no distraernos. Inclusive tal vez te sientes solo, como decía, a pesar de estar rodeado de gente. Tal vez, inclusive, tal vez alguien se haya preguntado, ¿para qué existo? ¿Qué propósito tiene la vida? O tal vez dices, tengo familia, tengo dinero, casa, tengo autos, tengo todo. Aparentemente nada me falta, pero sigo sintiendo ese vacío en mi corazón. ¿Sabes? En esta hora te digo, no es casualidad que hayas venido aquí. Cristo quiere saciar aquella hambre y aquella sed que estás sintiendo. Ahí en lo profundo de tu corazón. Nos dice la Escritura, clama a mí, solo clama a Él, dice la Biblia. Dile ahí donde estás, Señor, te necesito. Te necesito, Señor. Perdona todos mis pecados. Tengo hambre y sed de ti. Señor, llena mi vida. Llena mi vida, Señor.
No importa cuánto tiempo tengamos de conocer la palabra. No importa. Porque sabes, si no nos hemos estado alimentando de Jesús y bebiendo de Jesús, ¿qué es eso? ¿Cómo es eso? Si yo dejo de comer físicamente, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa si dejo de comer físicamente un día, 2 días, 3 días? ¿Qué me empieza a pasar? Me empiezo a debilitar. Me empiezo a sentir mal. Así nos pasa espiritualmente. Y no nos damos cuenta. Cuando espiritualmente no nos hemos alimentado. Alimentarnos de Jesús es venir, como lo decimos cada vez, en oración, venir, alimentarnos de su palabra. Tal vez estamos débiles espiritualmente porque no nos hemos alimentado. No hemos bebido. No hemos bebido. No nos hemos alimentado. Que en este año que estamos iniciando, que podamos entender estas palabras de Jesús cuando Él nos está diciendo: el que coma mi carne y beba mi sangre no morirá. Tenemos que entender que tenemos que cada día, así como comemos físicamente, espiritualmente tenemos que venir a Él y alimentarnos de Jesús, de su palabra.